Continuamos en esta jornada interhospitalaria de neumología de Madrid, centrada en el Hospital Ramón y Cajal, y si de hecho decíamos hace unos minutos que este hospital es pionero en Europa en la activación del código TEP telemático, de eso precisamente se va a hablar en esta ponencia que comienza a continuación y que va a moderar Raquel Morillo, que es neumóloga del hospital. Bueno, y qué mejor manera que aplicar un caso clínico para reflejar la activación del código T, en el que interviene, aparte, el doctor Corre, que ya lo conocemos de la anterior charla, del servicio de urgencia, la doctora Aurora Lietor, del servicio de medicina intensiva, la doctora Andreina Olavarría, del servicio de radiología, y nuestro compañero Diego Durán, del servicio de neumología, que expondrá el caso clínico de una paciente que hemos tenido hace poquito y que pasaremos después a discutir. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a contar un caso clínico, que no es un caso clínico aislado, sino es un poco lo que hacemos en el día a día en el hospital cuando diagnosticamos desde urgencias una embolia de pulmón. Entonces, tiene que quedar claro que esto es lo que hacemos nosotros en el día a día. Si ponemos la presentación. Bueno. Es lo que estamos contando, activar el código TEP, que es lo que hacemos en el día a día, da igual un poquito la evolución del paciente. En este caso se trataba de una mujer de 26 años, sin ningún hábito tóxico y sin alergias a medicamentos, y como algo un poco más peculiar, el uso de anticonceptivos hormonales. No tenía ningún otro antecedente de interés. Esta paciente es cuando llega a urgencias, contaba un dolor torácico en el hemitórax derecho de características pleuríticas de aproximadamente una semana de evolución, que desde que empezó con este dolor progresivamente va con una disnea que acaba siendo hasta de mínimos esfuerzos, y asociando también sensación de palpitaciones con esta disnea. No contaba clínica infecciosa ni de insuficiencia cardíaca. E incluso los factores de riesgo más frecuentes que asociamos un poco a la embolia de pulmón, como viajes prolongados o inmovilizaciones, tampoco los contaba. Cuando llega a urgencias, la exploración física, lo único que más nos llama un poco la atención a una chica de 26 años es esa frecuencia cardíaca de 147 latidos por minuto y esa taquipnea de 20 respiraciones por minuto. Es verdad que saturaba basal bien, incluso la tensión la tenía un poquito alta. La exploración física tampoco llamaba más la atención. Cuando le hacen el electrocardiograma, destaca una taquicardia aproximadamente a 150 latidos por minuto, sin elevaciones de ST ni QRS ancho. Se le realiza una radiografía de tórax en el que no destaca derrame pleural ni opacidades de aspecto neumónico. Entonces, en este caso, le hacen la analítica, que función renal la tenía conservada, pero sí nos llama la atención esa troponina de 0,5, un BNP de 14 y un dímero D bastante elevado. De todas maneras, Diego, si me permites, sí. ¿Tú le habrías pedido el dímero D a esta paciente? No, este dímero D ya viene desde urgencias. Es verdad que es un dímero D que de primeras ya se pide en la analítica. Es verdad que se podría haber hecho de una forma un poco reglada, es decir, primero la analítica general con la radiografía de tórax, y en este caso, como no destacaba otra forma, y en este caso la clínica de la paciente lo sugería, se amplió el dímero D y sale con un dímero D. Pero particularmente, y ahora le pregunto a Jesús, ¿cómo etiquetarías la probabilidad clínica de esta paciente? Porque en mi opinión es una paciente con probabilidad clínica alta de embolia de pulmón y sabemos que el dímero D no es suficientemente sensible en pacientes con probabilidad clínica alta de embolia de pulmón. O dicho de otra manera, en este caso concreto el dímero D, si hubiera sido negativo, a lo que habría contribuido es a equivocar al médico responsable, porque no le habría pedido una angioTAC de tórax a un paciente con probabilidad clínica alta de embolia de pulmón. Yo probablemente no se lo habría pedido. Sí, probablemente con pedir directamente el angioTAC directamente nos lo podríamos haber saltado de ese paso, y lo que hice es un poquito de evitar que ese dímero D fuera negativo y nos lo fuera un falso negativo. Entonces se le hace el angioTAC y, como podéis observar, ya se ven defectos de represión directamente en las arterias principales, también ya un poco ampliado en las segmentarias. Incluso cuando vemos el corazón sí se puede observar esa sobrecarga del ventrículo derecho, observando el diámetro del ventrículo derecho mayor que el del ventrículo izquierdo.
y por tanto este paciente ya tenemos en la analítica una troponina elevada, una sobrecarga de cavidades derechas y un TEP ya directamente incluso en las arterias principales del pulmón. No sé si, doctor Correa, ¿qué opina sobre la estratificación pronóstica de Sí, esta paciente? bueno, yo creo que tenemos un diagnóstico ya, efectivamente, el debate entre el dímero D sí o no, desde luego es una paciente que de entrada parece que va a tener una embolia de pulmón una vez que hemos visto la radiografía de tórax que no establece ningún otro diagnóstico alternativo. La paciente tiene dolor torácico y disnea de causa inexplicable y tenemos el diagnóstico. Bien, llama la atención por un lado la taquicardia mayor de 110, cuando vemos las escalas precisamente pronósticas, vemos que en PESI simplificado y en PESI normal se tiene en cuenta una frecuencia cardíaca por encima de 110 como un valor pronóstico que nos habla de la posibilidad de mortalidad a corto y medio plazo, porque estamos hablando tanto en el ingreso hospitalario como posteriormente los 30 días. Por lo tanto, eso llama mucho la atención de la paciente, también el sufrimiento seguramente del ventrículo derecho, porque está ya dilatado, y la elevación de troponina, que ya vemos que es una troponina de 0,5. Por lo tanto, yo creo que es una paciente que tiene que estar monitorizada. Vemos que de entrada hemodinámicamente está estable porque tenemos una tensión arterial que podemos considerar como normal, pero sí que es muy llamativa la taquicardia, la elevación de las enzimas miocárdicas y por otro lado la dilatación que ya podemos ver en el TAC del ventrículo derecho, ¿no? Esa sobrecarga del ventrículo derecho por los trombos centrales que la paciente tiene. Por lo tanto, yo creo que es una paciente de intermedio alto riesgo, es una paciente que tiene que estar monitorizada. Cada servicio de urgencia seguramente que tiene una organización parecida, pero tiene que estar con monitorización tanto de frecuencia cardíaca como de tensión arterial. Yo a esta paciente la pondría en nuestra área de naranjas, tiene que tener una tensión arterial cada 15 minutos, tenemos que asegurarnos que la paciente no baja su tensión arterial y por supuesto me parece una paciente que tenemos que activar lo antes posible el código para que la conozcáis lo antes posible y veamos las estrategias. Una vez que vemos la gravedad de la misma, las estrategias desde el punto de vista terapéutico. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero tengo un par de comentarios, sobre todo quería saber qué opinan Aurora y Andreina. El primer comentario es, hay una cosa que me preocupa mucho y es, dentro de que es una paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, es un espectro que cada vez vamos viendo que cada vez es más ancho. No es lo mismo el paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto que tiene 0,08 nanogramos mililitro de troponina y un ventrículo derecho que es un pelín más grande en el escáner que el izquierdo, pero con una frecuencia cardíaca buena, la tensión arterial buena, que el paciente que está con lactato alto, con una tensión de 100, sistólica, que todavía no es de riesgo alto, con frecuencia cardíaca de 150, etcétera, etcétera. Y al hilo de eso, desde luego es una paciente que a mí ya de entrada me preocupa mucho. La frecuencia cardíaca me preocupa mucho en los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Y luego el segundo comentario ya para ver qué opinan Andreina y Aurora es, también a veces pasa lo contrario, quiero decir, que nos encontramos un angiotac de tórax donde vemos muchísima carga trombótica, donde vemos el ventrículo derecho que está más grande que el izquierdo, y prácticamente nos están llamando ya desde el servicio de urgencias para que vayamos a fibrinolizar al paciente. Y te encuentras al paciente que el paciente está desayunando tranquilamente en su silla, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con una tensión arterial sistólica de 120. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, el mensaje es: me preocupa cuando todos los hallazgos pronósticos van en la misma dirección. Esta paciente taquicárdica, con un ventrículo derecho grandísimo, con una troponina alta, es una paciente que me preocupa. Y lo que es puramente el hallazgo anatómico, si luego la situación hemodinámica es muy razonable, la verdad es que me preocupa algo menos. No sé qué opinión tienen en la conexión online. Hola, pues primero agradeceros la invitación y ser infiltrada en esta reunión que está siendo muy interesante. Yo soy de tu opinión. A mí me preocupa y me preocupa muchísimo. Es decir, una chica joven de 26 años que llegue a la urgencia con 160 de frecuencia y el diagnóstico de tromboembolismo, creo que aún estando estable hay que colocarla en una zona donde se pueda actuar de manera inmediata. Es verdad que la indicación de reperfundir o no
va a depender de la hemodinamia, que no siempre es la tensión, pero sí estar preparados para ello. Vale, bueno, pues... Andreina, no sé si tiene algún comentario sobre las imágenes muy aparatosas de los angioTAC de tórax que luego no tienen correlación con lo que es la hemodinamia del paciente. Esto es, bueno, gracias por la invitación. Igual es que yo tengo una perspectiva de radiólogo un poco peculiar porque soy radiólogo intervencionista, pero tenemos una máxima que repetimos un día sí y otro también, que se tratan pacientes, no se tratan imágenes. Y que si bien es cierto que como radiólogo soy defensora de los estudios de imágenes, antes de decidir ningún tratamiento lo que hay que ver es cómo están enfermos. Pacientes con angioTACs mucho más preocupantes, pero que con lo que os comentaba antes que están bien, pues igual las decisiones han de ir siempre en ese sentido. Una paciente que está mal, aunque por imagen pues tal vez no sea tan alarmante en cuanto a carga tromótica, porque la dilatación del ventrículo derecho es importante y luego supongo que esta señora, si luego le haces un ecocardio, pues mucho peor, porque entonces ya le ves cómo se está moviendo en tiempo real y no solo en una imagen estática. Pero bueno, esto es la máxima de todos los días, se tratan pacientes, no se tratan imágenes. También hay un comentario, si me permitís, para ver qué opina Andreina sobre todo, y es, nosotros tenemos buena información de que hay mala correlación entre las pruebas de imagen de ventrículo derecho según sea la angioTAC de tórax o la ecocardiografía transtorácica. Quiero decir, tenemos la misma experiencia que el grupo de Boston, la correlación es aproximadamente de un 50%. Solo el 50% de las veces que está grande el ventrículo derecho en el angioTAC de tórax está grande en la ecocardio y a la inversa. Y además, sobre todo, por lo menos esta es una preferencia muy personal, pero pacientes en los que me planteo en algún momento utilizar terapias avanzadas, que son terapias asociadas a efectos adversos importantes, yo prefiero ver cómo se está moviendo el ventrículo derecho en una ecocardio transtorácica. Probablemente sea un tema de pura preferencia personal, pero siempre prefiero una ecocardio transtorácica antes de poder proceder a fibrosis sistémica o a trombectomía percutánea o a lo que decidamos en el grupo. Una vez más, es la generalización igual que lo que ocurre cuando tienes una prueba estática versus una prueba que estás evaluando en tiempo real cómo se comporta un órgano. Tal vez si los angioTAC para valorar TEP se hicieran con sincronización cardíaca y es un estudio ya dirigido a valorar también cavidades cardíacas, pues se podría estudiar si la correlación es mejor en cuanto al ecocardio. Pero normalmente los angioTAC de arterias pulmonares se realizan para ver arteria pulmonar. ¿Y en qué fase del ciclo cardíaco se realiza el estudio? Pues en el que caiga. No es un estudio dirigido a valoración de corazón. Que el dato es importante y está validado y hay que tenerlo en cuenta, sí, pero por supuesto que si en algún momento se plantean terapias más agresivas, pues la realización de un ecocardio transtorácico o incluso ecocardio percutáneo, pues el que se hace a pie de cama del enfermo, pues yo creo que es una información que hay que tener en cuenta. Sí, creo que es fundamental y bueno, por lo tanto estaríamos ante una paciente con una embolia de riesgo intermedio alto que estamos yo creo que todos de acuerdo en que necesita monitorización estrecha y bueno, ¿cómo evoluciona? Bueno, en este caso pues eso, se monitoriza en la sala de urgencias durante 24 horas, sin embargo, en la mañana siguiente del ingreso en urgencias se observa que esta paciente presenta una hipotensión bastante llamativa, se queda con una tensión de 7,5. En este caso se realiza un ecocardiograma a pie de cama donde se observa esa dilatación del ventrículo derecho y en este caso se comenta, bueno, se activa el código TEP y se comenta el caso con medicina intensiva. Un poco para comentar este código TEP que tenemos en el hospital, bueno, está formado por bastantes servicios del hospital, liderado por el servicio de neumología, que atiende estas llamadas todos los días del año. Participamos en neumología dirigiéndolo, pero también cardiología, medicina intensiva, urgencias claramente y radiología para este tipo de pacientes. Y en este caso, pues bueno, se activó el código TEP y se comentó con medicina intensiva para que fuera valorado por ellos
un poco la decisión a tomar entre todos para ver el manejo de esta paciente. Yo aquí, Aurora, me gustaría preguntarte sobre todo que cuando los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, siempre hay muchísimas dudas con el tema de la fluidoterapia, de que mucha gente dice, pues ponle esta hipotenso, vamos a remontar esas tensiones. ¿Qué opinas? Y sobre todo de la droga vasoactiva y en qué momento consideras oportuno decir el momento de reperfundir a esta paciente, qué momento decidí en medicina intensiva de decir, venga, pues vamos a terapia de reperfusión. Pues en este caso concreto, la paciente había evolucionado en la urgencia ya durante unas horas y ya se veía cuál era la progresión. Tenemos un dato muy significativo, que ya lo ha dicho Jesús, que es la taquicardia, y luego una hipotensión, es decir, estamos ante el caso de un shock cardiogénico con disfunción del ventrículo derecho. Ahí el tratamiento, la indicación inicial probablemente, salvo que fuese una hipotensión muy pasajera, sería el tratamiento fibrinolítico de entrada si no está contraindicado. Pero mientras que se hace el tratamiento fibrinolítico, efectivamente tu pregunta es ir pasando sueros, ¿no? Yo creo que en este caso, y cada vez se conoce más la fisiopatología de cualquier patología, pero en el tromboembolismo pulmonar creo que es importantísimo tratar con fisiopatología, es decir, tenemos una disfunción del ventrículo derecho que a su vez por el aumento de presión y la interdependencia interventricular hace una disfunción del ventrículo izquierdo, un shock cardiogénico, porque hace una disfunción diastólica, de manera que en relación al aporte de volumen cauteloso y siempre que esté indicado. ¿Cómo lo monitorizamos? Bueno, pues clásicamente con la presión venosa. Ahora habitualmente nos guiamos con el eco a pie de cama y con la vena cava, si se colapsa o no. Pero insisto, siempre cautelosamente, porque si nosotros aportamos mucha fluidoterapia, lo que vamos a hacer es sobrecargar al corazón izquierdo y que entre en insuficiencia cardíaca. En relación a drogas, pues si no tiene respuesta y efectivamente está shock cardiogénico, hipoperfusión tisular, lo que vamos a tratar en realidad es eso, la hipoperfusión tisular. No vamos a tratar una tensión. Hay alguien que puede tener una tensión de 90 y estar bien perfundido, que no es este caso de la chica. En este caso se inició droga vasoactiva de entrada, noradrenalina, que es la droga de elección ahora, tiene un efecto alfa vasoconstrictor que mejora la tensión y así la perfusión tisular y evita la disfunción del órgano, y un poquito de efecto beta que nos mejorará la función pulmonar. Otra falsa creencia de antiguamente, si tenemos un shock obstructivo cardiogénico, pues dobutamina. Pero es verdad que la dobutamina, si está muy hipotenso, lo que va a hacer es una vasodilatación que nos va a precipitar más la tensión, de manera que hasta que no tengamos una tensión adecuada nos puede ayudar en cuanto a remontar la tensión. Hay otros fármacos que se han ensayado, como es la vasopresina, pero no hay estudios, o inotrópicos como el levosimendan, que tampoco hay estudios. Importante evitar los vasodilatadores, evitar los diuréticos, y luego en nuestro hospital siempre hay que pensar en el shock cardiogénico que se perpetúa a pesar del tratamiento con la terapia de reperfusión, en la colocación de una asistencia, un ECMO venoarterial. Yo creo que cada vez hay más experiencia y es algo que no debemos desechar. Ahí, si me permitís un pequeño detalle en las guías de práctica clínica, que suele pasar desapercibido, y es que las guías no exigen que el paciente que tiene una embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, como tenía esta paciente, baje su tensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, se meta en shock franco
para decidir algún tipo de tratamiento de reperfusión, sino que el deterioro clínico y hemodinámico, sin necesidad de cumplir esos criterios, también nos debería obligar a plantearnos la posibilidad de tratamientos de reperfusión. Es decir, que aunque no hubiera sido 70 la tensión arterial y hubiera sido 100, pero una paciente que llegaba con 150 de sistólica es una paciente en la que probablemente tendríamos que ponernos de acuerdo entre todos si se merece ya de entrada un tratamiento de reperfusión. Yo creo que hay que tratar la hipoperfusión, es decir, que lejos de tratar la cifra de 90 o disminución de 40, o sea, yo creo que está muy claro que debemos tratar la evolución clínica y la hipoperfusión tisular. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para concluir, que ya nos falta poquito, comentarle a Andreina sobre los diferentes tratamientos de reperfusión. Bueno, ¿qué opinas sobre si fibrinolisis sistémica dosis reducida, completa? Bueno, la primera consideración son las posibles contraindicaciones, porque si tienes contraindicación para la fibrinolisis, pues entonces igual sí que se pueden plantear alternativas. Es cierto que el tratamiento de fibrinolítico local existe hace años, y yo creo que es un recurso que se puede utilizar si hay contraindicaciones o hay dudas en cuanto a la administración de fibrinolítico a dosis plena por vía venosa, pues administrar dosis reducidas localmente. Bueno, es un recurso que probablemente exista en cualquier centro en el que haya radiología vascular. En cuanto a los sistemas de trombectomía por aspiración ya sin administración de fibrinolítico, bueno, igual eso ya no está tan... No está tan disponible en cualquier hospital. Aún así, pues sí, es un recurso con el que contamos. Considerando los estudios que hay y la evidencia que hay en cuanto a los riesgos a la hora de administrar fibrinolítico, por las implicaciones que tiene en cuanto al riesgo de hemorragia, pues es cierto que la aspiración sin administración de fibrinolítico es un territorio o es un área de investigación activa. Y cada vez hay dispositivos o más dispositivos con la idea de atacar el problema pues, sin necesidad de administrar fibrinolítico. Es un recurso que hay que tener. Probablemente cuando ya el paciente está en franco shock, pues igual hemos llegado un poquito más tarde, porque ciertamente algo de tiempo lleva, ¿no? Pues cateterizar la vena y llegar a la arteria pulmonar, pues algo de tiempo requiere. Lo difícil, o para lo que tienen que estar los códigos TEP activos, es para decidir el momento idóneo, o sea, si realmente estos pacientes merecen o su mejor opción terapéutica es la tromboaspiración y, bueno, y el momento adecuado para ofrecer el tratamiento, porque probablemente si lo haces muy pronto acabarás tratando a pacientes o sometiendo a pacientes a una intervención que no es riesgo cero, sin estar justificado, pero probablemente si esperas mucho, pues ya también llegues tarde y no sea un tratamiento oportuno en cuanto a la situación clínica del paciente. Pero la clave del código TEP es ser ejecutivos. ¿Qué le vamos a recomendar a esta paciente? Esta paciente ya estaba mal. Estás mutada, Aurora, yo creo. Sí, que digo que esta paciente no tenía contraindicación de fibrinolisis y estaba en una situación donde actuábamos o podía llegar a pararse, había que hacer fibrinolisis. Es verdad que fue bien, es verdad que en 2 horas la paciente había cambiado por completo y en 24 horas la paciente, la disfunción del ventrículo derecho tenía... cuando se empezó un TAPS de 5, la había recuperado al día siguiente. Y si no, habría que hacer algo de rescate en el caso de que no hubiese sido efectiva. Que nos lo cuente. Vale, fenomenal. Entonces, Diego. Pues efectivamente se realizó fibrinolisis en esta paciente. A las 48 horas presentó una mejoría bastante buena y permitió que la paciente saliese a planta de hospitalización convencional. E incluso a los 5 días la paciente ya había movilizado por la habitación y se fue de alta con heparina de bajo peso molecular. Como hacemos con todos los pacientes, al mes del alta
la valoramos en la consulta de neumología. En esta consulta se vio que no había habido complicaciones del tratamiento anticoagulante ni recurrencia trombótica, por lo que se permitió que la paciente se cambiara el tratamiento de heparina de bajo peso molecular a anticoagulantes de acción directa. Y hasta el día de hoy la paciente está estable y sin ninguna otra complicación. Fenomenal. Bueno, yo creo que aquí se ve claramente la importancia que tiene la activación del código T, donde podemos participar en numerosas especialidades y decidir sobre todo el mejor terapéutico para el paciente, que es lo que más nos interesa a todos.